Muchas bendiciones, qué bueno es estar con ustedes un domingo más. Vamos a poder tener unos minutos para reflexionar en la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar hablando del tema seguir a Cristo. Vamos a basar esta reflexión en Lucas capítulo 9, del versículo 57 al 62. Nosotros vamos a ver que siempre Jesús hace un llamado de forma general a toda la humanidad. Dios llama a través de Jesús a los humanos para que estos vengan y le sigan. Lo hace porque realmente hay un deseo en el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él claramente nos dice a nosotros que no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que es por eso que Él hace un llamado a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que habitamos en este mundo. Hoy veremos en qué consiste realmente este llamado. Y es que si les hablara un poco de mi experiencia cuando yo comencé en el cristianismo, puedo decir que fue porque recibí el llamado de Dios. Y en ese momento fue de manera general, porque pues estaba en la campaña evangelística, el predicador dio el mensaje, hizo el llamado a que aceptáramos a Jesús en nuestro corazón, y así que lo hice, pasé al frente, hice la oración del pecador y escuché entonces el llamado por parte de Dios y seguí. Pero en ese momento ese llamado fue para creer en Jesús y creer en esa obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces quiero que me entienda, cuando nosotros por primera vez aceptamos al Señor, es que estamos escuchando su llamado, y ese llamado es para creer en Jesús y creer entonces en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Al pasar los años y fui creciendo espiritualmente, fui también aprendiendo por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, y fue hasta ese momento entonces, en ese punto de mi vida, que ya pude yo recibir un llamado diferente. Entonces usted puede ver y notar que hay dos llamados en nuestra vida. El primero es para que creamos nosotros en Jesús, para que veamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero el segundo llamado es un llamado ya no de forma general a toda la humanidad, sino que es un llamado personal. Ese llamado entonces, a medida que crecí espiritualmente y conocí de la palabra, fue un llamado de ya no solamente seguir a Cristo, ¿verdad? Y creer en Él, sino que fue un llamado para que le sirviera, para que yo pudiera entender que hay un propósito, ¿verdad?, divino para cada uno de nosotros. Hay un propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra, y ese propósito divino debe de cumplirse en nuestra vida, y Dios nos hace ese llamado entonces para que nosotros trabajemos en base a ese propósito, y Él también pueda trabajar en base a nuestro propósito. Yo sé que muchos han recibido el llamado, pero podemos ver que van pasando los años y siguen siendo solamente un cristiano más. Siguen siendo parte de aquellos que solo creen en Cristo, pero no cumplen su mandato de ir y hacer discípulos. No cumplen el mandato de ir y predicar el evangelio que el Señor nos está haciendo. Entonces solamente reciben ese llamado de creer, pero no cumplen realmente el mandato o la gran comisión. Hoy, que ya soy mayor y que ya no tengo 16 años, cuando acepté al Señor Jesús en mi corazón y que trabajo a tiempo completo en el ministerio, que le sirvo al Señor, entonces yo puedo comprender que no ha sido fácil. No es fácil recibir el llamado, no es fácil seguir a Cristo, porque he tenido que seguirle y servirle a pesar de muchas veces el cansancio, aún en medio de la enfermedad, servir al Señor cuando quizás en algunas ocasiones no ha habido salario para poder llevar sustento al hogar, aún en medio de las pérdidas, en medio de las circunstancias difíciles. Entonces puedo decir que seguir a Cristo no es fácil, pero me ha tocado entonces hacerlo en medio de estas circunstancias, tanto circunstancias adversas, ¿verdad?, como les he mencionado. Así que hoy yo puedo comprender un poco más las palabras del Señor Jesús cuando Él habla de aquellos que querían seguirle en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Cuando nosotros leemos esta lectura, y me gustaría que ustedes puedan ver allí en sus pantallas lo que dice los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor,
te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que en este pasaje de Lucas 9 miramos nosotros que hay tres personas que le dicen a Jesús que le seguirán. El primero entonces dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero el Señor le dice a este hombre que si le va a seguir no espere nada. Tremenda respuesta de Jesús, porque te seguiré a donde quiera que vayas. Pero el Señor le dijo, no esperes nada, no hay ganancia económica al seguirme. Porque Él le dijo, al Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Es una respuesta muy clara, porque si nosotros recordamos la vida de Jesús, ni Él mismo, siendo el Hijo de Dios, tenía bienes materiales. Jesús ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Recuerden que Jesús se quedaba en cualquier lugar. Algunas veces lo vemos nosotros en los evangelios quedándose en la casa de Pedro, otras lo vemos quedándose en la casa de Lázaro. En fin, nosotros miramos que no había un lugar definido para él, no tenía un hogar. Su ministerio era servir donde lo necesitaran. Por eso los evangelios lo muestran a él predicando en la orilla del mar, lo ven predicando en los montes, en los caminos, en una barca y así. Entonces miramos nosotros que Jesús le da esta respuesta a este primer hombre que quiere seguirlo. Si queremos seguir a Cristo, debemos dejar de lado los pensamientos, ¿verdad?, de grandes cosas del mundo, de grandes ganancias. Aquellos que se han vuelto ricos, aquellos que se han vuelto multimillonarios a causa del Evangelio, realmente yo les soy sincero, no sé qué dirán de estas palabras de Jesús, porque muchos son ricos, muchos son multimillonarios a causa de predicar la palabra del Señor. Entonces no sé qué piensan de esas palabras de Jesús, ¿verdad? Porque en realidad nos preguntamos si en verdad sus ministerios son aprobados por Dios. Si Jesús, siendo Dios en la tierra, renunció a todo privilegio para llevar a cabo su ministerio, Él espera algo igual de nosotros. Así que podemos decir, en resumen de este primer hombre que quiere seguir a Jesús, que seguir a Cristo, tal como dice el tema de esta mañana, no es por ganancias, no es por ganancias económicas, no es por ganancias materiales. El segundo hombre recibe el llamado de Jesús, sígueme, ¿verdad? Y no solo es un sígueme como le dije de manera general hacia la humanidad, crean en mí, vengan a mí, síganme, crean en lo que yo hice por ustedes en la cruz del Calvario. No, es un sígueme para servir. Parece que este hombre está dispuesto a hacerlo, está dispuesto a seguir. Porque él le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, ahí en el versículo 59. Entonces, pero él está dispuesto a seguir a Cristo, pero pide una postergación, pide como un compás de tiempo. Y la respuesta del Señor Jesús nos enseña mucho a nosotros, porque el Señor Jesús le responde en el versículo 60, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, cuando Cristo nos llama, es porque Él nos ha escogido a nosotros para que le sirvamos predicando, enseñando la palabra, anunciando el reino de Dios, tal como dice este verso. Así que el Señor lo que desea es que nosotros creamos en Él, pero que le sirvamos a Él. Él quiere que cumplamos la gran comisión. Por eso le dice a él, anuncia el reino de Dios. O sea, predica, enseña.
ve, predica el evangelio, ve y haz discípulos, cumple la gran comisión. Y aquí entonces nosotros miramos que es como que en este segundo ejemplo, de este segundo hombre que encontramos nosotros que quiere seguir a Cristo, es claramente que seguir a Cristo es un mandato, es una orden. En primer lugar, entonces miramos que no es por ganancias. Seguir a Cristo no es por ganancias económicas, materiales. En segundo lugar, seguir a Cristo es una orden, es un mandato directo del Señor Jesús. En el tercer ejemplo del versículo 61, porque el otro, ¿verdad? Al escuchar dice, te seguiré, Señor. Te seguiré. Aquí hay otro que está dispuesto a seguir a Cristo, pero también pide tiempo para poner en orden sus asuntos familiares, domésticos, ¿verdad? Porque le dice, pero déjame que me despida primero, ¿verdad? De los que están en mi casa. Quiere poner en orden sus asuntos. Está dispuesto, pero pide tiempo. Y parece que algunas preocupaciones hay en su vida, ¿verdad? Que lo están alejando del propósito de seguir a Cristo de todo corazón. Y es que aquí nosotros encontramos una respuesta por parte del Señor Jesús. Jesús le dice en el versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno, es apto para el reino de Dios. O sea, nadie puede servir a dos señores, porque Él está dispuesto, pero pide primero un poco de tiempo para ir y despedirse. Entonces, si alguien está con 2, 3, 4 asuntos en su vida, con preocupaciones, no puede realmente hacer algo en debida forma si está atendiendo otros asuntos, otras cosas. Y aquí entonces podemos nosotros resumir que en este tercer caso, seguir a Cristo es hacerlo de corazón, no por ganancias, porque es un mandato, y hacerlo de corazón. O sea que las preocupaciones, tengo que ir y despedirme, ¿verdad? O como ir y platicarlo. No. El Señor le dice, no puedes poner la mano en el arado y ver hacia atrás. Porque si lo haces, entonces no eres digno, no eres apto para entrar en el reino de Dios. Cristo nos ha escogido a nosotros. O sea, Él nos ha llamado. Recapitulando, para ir finalizando, el Señor hace un llamado de manera general a toda la humanidad para que vengan a Él y le sigan. Pero hay un llamado especial, hay un llamado personal, no solo para creer en Él, sino para servirle. Recuerde que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El llamado es personal, es especial, porque Él ya nos conoce, porque Él ya nos predestinó, porque Él ya nos llamó, porque Él nos justificó y nos glorificó. El Señor nos hace un llamado para que le sirvamos. Recuerde que la mies es mucha, los obreros pocos. Así que en esta mañana solamente le recuerdo, seguir a Cristo es sin esperar ganancia. Es un mandato y es de corazón. Recuerde que Él mismo dijo, ¿verdad? Que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que este es un llamado de Cristo a todos sus obreros, a todos aquellos que han recibido el llamado de creer en Él, pero más que eso, es un llamado para que usted que cree en Él, para que yo que creo en Él, le sirva, sin esperar nada a cambio. Cumplir el mandato, la gran comisión, y hacerlo de corazón. Oremos. Señor, te agradecemos en este día. Qué bendición es poder tomarnos unos minutos, reflexionar en la palabra, gozarnos en ella, Señor, porque sabemos que ella nos edifica, nos bendice. Y en estas mañanas creemos fielmente que tú has bendecido nuestra vida, Señor, a través de ella.
Y nos has dado, Señor, estos 3 ejemplos. 3 hombres que estaban dispuestos a seguirte, Señor, pero que habían algunas situaciones en sus vidas, Señor, que les impedía que te sirvieran, Señor, sin esperar ganancia, que te sirvieran y siguieran, Señor, sin realmente poner obstáculo, hacerlo y cumplir realmente el mandato de ir y predicar el Evangelio y de ser discípulo. Oh Señor, obstáculos que impiden que te sirvamos o que te sigan de corazón. En este día yo te pido que seas tú, Señor, con cada uno de aquellos que han recibido el llamado, que lo han hecho de forma general como todos, un llamado a seguir, a creer en el Señor Jesús y su obra. Pero más que eso, en este día nos recuerdas que es un llamado personal, un llamado a seguirte y a servirte, Señor. Padre, danos ánimo, danos fuerza para poder seguir, oh Dios, adelante, sirviéndote, oh Dios, siguiéndote de todo corazón y sobre todo, Señor, dejando a un lado todas aquellas cosas que impiden que te glorifiquemos, Señor, con nuestro servicio de todo corazón. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de aquellos que escucharon este mensaje. Añade bendiciones, Señor, a sus vidas, a sus familias, y que en el nombre poderoso de Jesús sean bendecidos hoy, mañana y siempre. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos. Sigan disfrutando de este tiempo, sigámonos gozando y les esperamos el próximo domingo para seguir meditando en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones.